la teatral porteña. Vamos a estar escuchando a Sol Miraglia con fotos del estudio Luisita y Allé Galería de Argentina. Ahí ¿estás por ahí? A ver. Ay, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo Bueno, bien? No muy sé, bien. ahí nos vemos. Ahí estamos. ¿Tenés para compartir? ¿Cómo va? Se presentan y bueno, pueden compartir. Compartimos Y para pueden primero. compartir, tienen 45 minutos y ahí después le aviso para que podamos hacer preguntas y respuestas. Un Muchísimas beso. gracias. Gracias. Antes que nada, muchas gracias por esta invitación en este congreso que es tan importante para el rescate y la visibilización de todas las partes. Yo soy Sol Miraglia, albaceas, y formo parte de Fotoestudio de Luisita hace 14 años, desde el 2019. Y yo soy Silvina Pirraglia, una de las directoras de la Galería H, representante de Fotoestudio Luisita. Bueno, vamos a empezar. En este poquito tiempo vamos a tratar de hacer un resumen de un fotoestudio que ya tiene un siglo de historia casi. Así que, bueno, espero que lo disfruten y van haciendo preguntas para lo que necesiten. Antes que nada, vamos a mostrar un tráiler de la película Fotoestudio Luisita, que fue parte fundamental para el rescate de este legado. Y bueno, espero que lo disfruten y seguimos con la presentación. A ver, era porque salí cortada. Yo no he conocido ser más luchador que Luisita. Lucha y lucha, y no paró nunca de trabajar, nunca. Desde que tenía 12 años hasta ahora. Yo te digo, ella es maga con la foto, con la máquina es algo que se ponía loca la gente con las fotos. Y ella ha tenido que tratar acá con la plana mayor, empezando por Atahualpa Yupanqui, Rita Merelo, Mariano Mores, Luis Sandrini. Lo sentaba y empezaba a buscarles el ángulo. Y lo encontraba justo, oye, luego ves las fotos que tiene, no le falla una. Hoy con la computadora te lo hacen en segundos. Muy fuerte para mí esto. El asunto de la tecnología nos terminó. Bueno, me falta el separamiento. Gracias. A mí le falta dulce. Ah, le pone chupi. Es que le falta dulce. ¿Te gusta dulce? Está muy simple. No está rica. Perdón, ahí va. Bueno, muchas gracias. Em, Voy a empezar un poco con la historia de Fotoestudio Luisita, que comienza en Colombia a principios de siglo, especialmente en Cali, con un padre y una madre fotógrafos y fotógrafas. Luis Felipe Escarria, que fue el primer fotógrafo paisajista de Cali, donde hacía fotos de paisajes y después trabajó para un diario. Acá podemos ver el retrato familiar. Ahí está Luis Felipe. La madre Eva Iglesias también fue fotógrafa, asistiendo primero al padre en sus estudios de paisaje y después ella decide, porque se cansó un poco de asistirlo, decide ponerse foto central, que también hacía retratos y paisajes, hacían postales para vender a los turistas del Valle del Cauca. Ahí vemos a Luisita y a Chela que están arriba de Eva, que cuando más o menos a los 7 años empezaron a asistir a ambos estudios. Acá pueden ver un poco el inicio de los dos fotoestudios, Foto Escarria y Foto Central, que por suerte siguen, tenemos algunos originales, porque en Colombia, no sé, después podemos ver si alguien hay de Colombia que se puede llegar a expandir, ¿no? Y la colaboración del archivo para ver, pero por ahora no encontramos demasiado.
Entonces todo empieza más o menos en el 1915 con estos fotoestudios, y Luisita y Chela Scarria nacen en el 1929 y en el 1930. Cuando cumplen 15 años más o menos, la madre decide ponerse un estudio con Luisita, que lo llama Estudio Luisita en Cali, y luego, porque la familia se empieza a mudar a Bogotá, deciden poner un fotoestudio de Luisita en el barrio, en el centro de Bogotá, y también en el barrio Chapineros. El estudio del centro tuvo muchísimo éxito porque no solo hacían fotopostales para turistas, sino que empezaron a trabajar con el Teatro Colón y retrataban a todos los artistas. Y ahí comenzó a formarse la idea de un fotoestudio de retrato. Por el tema de la violencia, después tenían muchísimo éxito allá, decidieron que se tenían que ir porque ya no podían vivir más. La madre ya estaba grande, fueron más o menos unos 15 años de estudio, cuando Luisita ya tenía 30, en el 58, deciden viajar a Buenos Aires, porque había una idea del tango, porque al padre le gustaba. Bueno, algo que se me pasó decir es que el padre muere cuando las chicas tenían más o menos 17 años, entonces quedaron todas mujeres trabajando en la fotografía, por lo cual también tuvieron que ayudar a su madre en Foto Central y en Fotoestudio de Luisita muchísimo. Entonces quedaron 3 mujeres trabajando en el estudio. Cuando llegan a Buenos Aires, Chela comienza a trabajar en retoques, en estudios fotográficos, en laboratorios particularmente, revelando fotos para turistas, como que de vuelta se revierte la historia 40 años atrás. Y empiezan a tener algunos clientes. Consiguen un departamento en la calle Corrientes, que, bueno, si no conocen, es como la avenida más emblemática en Buenos Aires. Consiguen un departamento ahí, ponen un telón, y a partir de todas las experiencias que tuvieron, más el equipo, pueden comprar algunas luces, ponen de vuelta Foto Estudio Luisita. Entonces empezaron a tener mucho contacto con la comunidad latinoamericana. Convengamos que es una migración interna. En Argentina estábamos más acostumbrados como a que la fotografía venga de Europa, y era como una extrañeza que un fotoestudio migrante latino se instale como para ser uno de los referentes después de la cultura popular. Entonces voy a mostrarles, ellas empiezan a tener mucho vínculo con todos artistas que viajaban de gira, particularmente latinoamericanos, y hacían estos collages, y se empezaron a hacer muy conocidas por hacer este trabajo espectacular en los años del 60 al 68 aproximadamente. Entonces esto es lo primero con lo que nos encontramos que Fotoestudio Luisita hacía. Era una compañía de acrobacia, magos, eh, enamorados del samba, donde a partir de fotos que tenían de viajes, tenían como su propio banco de imagen, y a partir de las fotos que tenían de alguna vacación que tuvieron en Río de Janeiro, hacían estas cosas maravillosas. A la izquierda podemos ver un poco cómo quedaba el retoque. El estudio era muy pequeño, tenía como más o menos 2,5 metros 2,5 metros, 3 metros de ancho. Entonces nunca entraban 4 o 5 personas, sino que hacían un retrato cada uno y después recortaban el negativo para hacer este formato. Bueno, entonces se empezó a correr la bola, más o menos en los 60, mediados de los 60, que había 3 mujeres, madre y sus 2 hijas, que hacían estas magias maravillosas. En un momento aparece Amelita Vargas, si no la conocen, fue una gran cantante, bailarina y vedette que triunfó cubana, que triunfó en Los Ángeles y después vino a Argentina. Va un día a retratarse al estudio y queda completamente fascinada por su trabajo y empieza a recomendarlos. Amelita ya estaba en la situación de la calle Corrientes, de los teatros,
Convengamos que si no conocen, como que Calle Corrientes en esa época era como una especie de Broadway, ¿no? De Argentina, ¿no? Sí. Bueno, hoy también, digamos, es como el lugar donde están todos los teatros, el Obelisco, digamos, para visualizar es como un punto neurálgico de la ciudad muy, muy, muy fuerte. Entonces, Amelita Vargas empieza a recomendar a las figuras como más importantes del teatro de revista y del cabaret para que vayan a retratarse con Luisita Chela y con Eva. Viene a retratarse Juanita Martínez, que fue la mujer de un capo cómico muy importante, Marrone, y ella también fue una gran vedette y bailarina. Entonces, bueno, ahí se empezó a correr la bola, siempre desde todas chicas, ¿no? Y las chicas hicieron esto. Por esta situación, por estas fotos, digamos, acá está Juanita Martínez en un collage y Marrone en un teléfono. No sé si se ve del otro lado. Acá se puede ver un poco como el proceso de cómo hacían desde su banco de imágenes de flores, cactus y fondos de ciudades, eh, cómo hacían. Obviamente quedaron completamente maravillados y les empezaron a recomendar más gente de teatro de revista. A partir de esto empezaron a trabajar en el Maipo, le pidieron exclusividad y ellas dijeron que no, porque digamos, no podían tener solo exclusividad en un teatro, sino que necesitaban también trabajar para otras compañías y mismo personas que iban a retratarse. Ahora vamos a ir un poco más para adelante. Entonces, bueno, siguieron todo un proceso de retratar el teatro de revistas desde el 68 hasta los 90. Obviamente en el medio hubo un proceso cultural en Argentina que fue muy fuerte, la muerte de los productores, cambios políticos que hicieron que el teatro de revista particularmente se vea como muy desfinanciado, degradado, y también, bueno, la televisión. Yo en el año 2009, cuando terminé el colegio secundario y, y empecé a estudiar fotografía, empiezo a trabajar en un servicio técnico de cámaras en el centro, ahí a 2 cuadras del Obelisco, donde es una calle que venden todas cámaras y diferentes tipos de soportes para trabajar la fotografía. Y un fin de año, en la oficina donde yo estaba, me encuentro con un calendario así, que me pareció muy hermoso. Estaba intervenido con brillitos, con estrellitas. No se ve muy bien, pero es como una fotocopia que dice Estrella de Buenos Aires, Foto Estudio Luisita, con un collage bastante rústico y hermoso que se lo hacía un amigo imprentero del barrio, con un calendario genérico que se compra suelto y se abrocha. Lo que hacían las chicas era regalar para fin de año a todos los locales amigos del barrio un calendario. Así me acerco a preguntarme quién es Luisita, este calendario es hermoso, quiero conocerlo. En ese momento no hablábamos de archivo, especialmente en la fotografía, quizás en otros ámbitos sí, y en otras disciplinas, pero la fotografía todavía era bastante inexplorado, al menos en Buenos Aires y en Argentina. Entonces me encuentro con que la llamo por teléfono, viene al servicio técnico, justo tenía que buscar una cámara y nos conocemos. Me invita a su casa, tomamos el té, yo era muy joven, tenía 19 años, había figuras que conocía por la cultura popular, pero no era consciente de nada. Y siempre me gustó el retrato como línea de la fotografía, pero no, qué sé yo, recién empezaba. Entonces me encuentro en su casa, que era una casa que me hizo acordar la casa de mis abuelas, con un montón de fotos de crochet, macramé, con sus perras, eh, y tomando el té con masitas, comiendo rico, que es como lo que más nos importaba. Y con el tiempo me empiezo a encontrar
que tenía guardadas todas las cajas de los negativos del fotoestudio. Obviamente al principio ella me mostraba los álbumes que se le mostraban a los clientes, que eran copias vintage, eh, muy clásicas, que ahora las vamos a ir viendo, pero lo que empecé a encontrarme fueron este tipo de cajas de zapatos, que después las forraban y guardaban todo. En cada caja había muchos sobres, y en los sobres podemos encontrar estas muestras sin retoques, negativos retocados, negativos completos. Este es un frame de la película, donde se puede ver como parte de las copias que estaban en bolsas, copias más grandes que quizás usaban para alguna cartelera, porque el fin, digamos, del fotoestudio era hacer las fotos para la cartelera, copias para autógrafos y copias para los programas de la revista. Después no tenían otro fin. Entonces es lo que empecé a investigar, como decía Lucía también, a partir de lo colaborativo, de la incertidumbre total, porque lo que manejamos es la incertidumbre, ¿no? A veces decimos, por favor, una certeza, ¿no? Dennos un poquito de dónde va a ir todo esto, ¿no? Porque es un viaje completamente incierto e interminable, y de ida. Algo muy lindo de lo que yo empecé a descubrir de las cajas es que ellas usaban los calendarios anteriores para hacer los sobres. O sea, de los años anteriores reformulaban la hoja de calendario, hacían sobres y volvían a poner. Entonces, también es esto, ¿no? Como de la sorpresa de cada sobre, de hay algo que no está catalogado, que no está institucionalizado, que estuvo en un cajón o abajo de las camas eh, por 30 años, volver a abrirlo requiere como una energía, y también desde la curiosidad. Tipo, hemos pasado con ellas, y mismo en mi casa, que me he llevado en ese momento cosas de un disfrute como es muy hermoso. Entonces abríamos un sobre nuevo y nos podíamos encontrar con esto. También esto son contactos de lo que ellas hacían en los ensayos generales en el teatro de revista, que son muy preciosos, pero también redescubrir negativos que nunca habían sido copiados para tal fin. Por ejemplo, este es una página de un programa donde vemos, acá son todos los negativos completos, pero el fin era usar un pequeño recorte de la foto, porque era impensado mostrar los errores, mostrar el público. Lo que importaba era la figura principal o la plana de todos los protagonistas de la función. Después también acá se ven algunas muestras, que hay miles y miles y miles ellas no hacían contactos, sino que hacían pequeñas copias para mostrar a las retratadas, a los retratados, eh, para ver cuál era la elegida, ¿no? Entonces ponían muestras sin retoque, o iban marcando, por ejemplo, esa dice 27 centímetros, probablemente era la elegida, iba a cartelera esa, que después, algo muy lindo, como ellas no tenían espacio, y para hacer la cartelera, digamos, tener una ampliadora para copiar no sé, 80 centímetros, 1 metro, era complejo. Usaban las bañeras como batea para donde se bañaban, y a la noche invertían el proyector, y en el fondo y en el sinfín de fotografía proyectaban con el papel para hacer las copias. Entonces era como una casa, hogar, estudio, todo junto. Este, por ejemplo, es una copia final, que son de las primeras que me encontré, que ponían el nombre, y esto probablemente iba para autógrafos o para castings también. De hecho, también investigando, nos hemos encontrado con archivos que estas fotos atrás tienen las medidas, si es actriz, si es modelo, las cualidades. Bueno, ya ponían cualidades, virtudes, ¿no? Que ahora es horrible, pero es algo que pedían. Entonces también se usaba mucho para enviar a castings y otras cosas. Una de las cosas más interesantes que me encontré, y que fue como el gran primer paso y primer periodo de cuando entro al fotoestudio, fue encontrarme con todos los negativos
completos, que, bueno, como dije antes, los programas y las copias solo necesitaban mostrar la figura, ¿no? Me empecé a encontrar con todos los negativos retocados, que eran los seleccionados, los elegidos eh, para la cartelera o para lo que sea, pero también con los no seleccionados. Por un lado empezamos a investigar como esta técnica que se usaban, que muchos le dicen como el Photoshop de antes. El rojo en el laboratorio blanco y negro da un blanco puro, entonces, por ejemplo, si ven, hay detalles que le podían achicar las caderas eh, y eliminar todos los fondos y las sombras. El estudio era muy pequeño, como dije hace un rato, tenía como mucho 3 metros de ancho, entonces, y de largo no tenía profundidad, entonces había sombras por las luces, por lo cual necesitaban como solo eh, la cuerpa de las chicas. Cuando empiezo a digitalizar todos los negativos, me encuentro que empiezan a pasar otras cosas, ¿no? Que nos encontramos con una década de transformaciones en el estudio, de las dimensiones también acá, digamos, ella está arrodillada y medio que no entraba casi, si no estaba arrodillada no iba a entrar nunca. A la izquierda hay un calendario también, y se empiezan a ver las mutaciones también de cómo cambia la fotografía. Eh, Esto también. Que, bueno, como la relectura de algo que en un momento no hubiese sido completamente impensado poder ver una fotografía de esta manera. También en su tiempo libre ellas tenían muchos perritos y hacían retratos. Esto es un poco el tipo de fotos que nos encontramos, que también había, bueno, muchos retratos cerrados. Ella es Moria Kazan, que es como un ícono diva de la Argentina. Susana Jiménez en sus inicios, como que fue el debut de grandes figuras que hoy están también en boga. Las hermanas Pons, Amelita Vargas en un show. Porque también obviamente empezamos a investigar qué pasó con los teatros, si no se inundaron, se incendiaron, o en el cambio de gestión y de empresarios tiraron todo. Nos ha pasado que yo volví al Maipo hace poco y vi una valija con los biblioratos del 1920 del Maipo ahí como con unas crocs, con una donación de crocs al lado, todo lleno de polvo. Y decís, bueno, ¿no? Cuando uno abre la puerta a los archivos, eh, no podés tomar todo porque es interminable. O sea, ¿cómo me puedo hacer cargo de los biblioratos del Maipo de cuando inició, ¿no? Que es como un teatro como súper importante acá? Digo, ¿qué hacen en una valija llena de polvo? Probablemente en un año, cuando cambie la gestión, lo van a tirar. ¿Cómo se hace, no? Entonces empecé con esto y digo, ¿cómo hago? Porque cuando empecé a ver estas imágenes, digamos, esta foto es una foto que queremos mucho, que estuvo siempre en muy buen estado de conservación, el tema principal era, ellas están muy grandes, no pueden morirse sin que tengan reconocimiento. Desde el lado de la fotografía es muy difícil. ¿Cómo puedo ayudarlas? Porque si hacíamos un catálogo iba a quedar en el olvido. Todavía no estaban las redes, estamos hablando que era el año 2010, 2012, 2013, 2014. Voy a consultar con referentes de la fotografía, maestros, les muestro un poco la historia, les digo, ellas son hermosas, no pueden morir, el ritual que yo tengo en su casa es maravilloso y entiendo que eh, las fotografías son muy importantes, no solo en materia fotográfica, sino para la cultura popular argentina. Y bueno, llegué a tener respuestas como muy, muy fuertes desde esto no es fotografía, el teatro de revista y la cultura popular de esta manera es grasa, no tiene valor. Y encima, digamos, un extra muy importante, las chicas son afrodescendientes, mujeres, migrantes de Colombia, o sea, todas, y era un grupo de todas mujeres. Teníamos todas las de perder. Y por un lado yo agradezco mucho esas respuestas porque en vez de
porque Luisita tenía ansiedad y me decía, bueno, ¿qué te dijeron tus profesores? Que manejaban lugares como de como un potencial activo para exponer ahí, y yo no le podía decir, tu archivo no tiene valor. Entonces era como que me lo tenía que guardar mucho, ¿no? Como que mediaba un poco entre el afuera y el adentro, porque ellas siempre fueron muy tímidas. Y, y lo único que me quedó, yo empecé a estudiar cine y había algo que, digo, la fotografía iba a estar siempre y sigue estando y va a estar por mucho más tiempo, pero lo que yo no iba, si ellas se morían en ese momento, que era como mi ansiedad máxima, era como el ritual con ellas, de la rutina, de tomar el té, de que se repitan siempre los cumpleaños lo mismo, de ver Animal Planet, de los silencios, de los colores de esa casa, de las conversaciones, de la visita de sus amigas. Eso no iba a estar nunca, y eso en una muestra y en un catálogo, en primera instancia, no se iba a poder nunca transmitir. Entonces lo que empecé a hacer es filmar con la cámara que tenía en ese momento los cumpleaños, que me cuente sobre las fotos, y así empezó la idea de hacer una película. Por bastante tiempo tuvimos como negativas en la fotografía por varias razones, pero cuando empezamos a aplicar a fondos, al Fondo Nacional de las Artes, a mecenazgo, empezamos a tener como, ok, bueno, te vamos a financiar esta investigación, este proyecto de película. Entonces fue como muy importante porque también las chicas tenían una jubilación básica, que eso es como muy complicado. Entonces pudimos volver a reconectar con la puesta en valor del archivo, pero paralelo a eso, con la excusa de estar más tiempo en la casa, poder filmar más. Y eso fue clave, es como algo que sigo trabajando mucho, como la manera de poder estar es una excusa mirando fotos, ¿no? Como también la fotografía es la excusa para estar más tiempo con alguien. Sin una cámara no hay tanta excusa como para estar tanto tiempo. Bueno, acá hay un poco más de fotos. Entonces, a partir de estos reconocimientos, empezamos a tener algunos más. Cuando funcionaba un poco mejor la gestión y no había tanta inflación, era como más accesible todo. Y llamó a Anita Macielo, que es una gran profesional de la preservación de fotografía, y empezamos a hacer el relevo de qué hay acá en el archivo, porque yo iba viendo las cajas, pero digo, ¿qué hay? ¿Cuál es el riesgo? ¿Qué está pasando? Entonces empezamos a hacer como también el conteo de con qué material estamos contando, porque nosotros, tipo, sí, hay 16 cajas, 20 cajas, bueno, ¿qué hacemos con todo esto, no? Entonces se empezó a hacer todo un informe y llegamos en ese momento, ahora hay un poco más, pero llegamos a un informe de 16 cajas con 30 a 40 sobres por cada caja, 40.000 imágenes, el 70% es blanco y negro, y hay algunos álbumes de gran formato, álbumes también, y bueno, entonces acá pueden ver un poco el estado del archivo, hay de todo, porque también convengamos que el estudio atravesó todo el proceso de migraciones de soportes, desde gran formato, medio formato blanco y negro, color, medio formato 35 milímetros, de luz continua a flash, de revelar en su propio laboratorio y hacer tener el tacto que uno ya conoce, a ir a un laboratorio profesional. Cambió completamente el concepto y el paradigma de la fotografía, y ni hablar cuando yo las conocí de un proceso analógico a un proceso digital. Y ahí es cuando deciden cerrar, porque desde los 7 años hacían fotografía analógica, a los 80 años no tenía mucho sentido. Yo las ayudé un poco, pero después decidieron que no. Lo interesante del proceso de la filmación del documental, pero también de la puesta de valor del archivo, es que ellas volvieron a reconectar con el material y todo el tiempo nos decían qué podemos hacer, ¿no? Entonces ellas estaban muy fascinadas con hacer algo muy importante y que suele ser como para el equipo de preservación como muy engorroso, es hacer los sobres. Entonces ellas hacían los sobres de una manera tan perfecta eh, que era increíble, y con el manuscrito de ellas. Entonces fue como una reconexión y también una activación, ¿no? Porque también qué pasa cuando se saca algo de la oscuridad y se mueve un poco, ¿no? Bueno, algo empieza a pasar.
Esto es un poco el estado de todo lo que nos íbamos encontrando. Y después la digitalización que la gran mayoría eh, la hicimos con un escáner, un Epson B850, que está bastante bien. Esto es un poco álbumes. Luisita en su casa, también una jornada de trabajo. Bueno, obviamente todo lo que es, que después lo vamos a retomar, todo lo que es color y negativos color, eh, están muy, muy mal estado. Digo, todos los años se va degradando de manera muy compleja. Hongos, bueno, guardas adheridas al soporte, que también, pero también nos gusta trabajar, a mí me gusta mucho trabajar como, bueno, si el deterioro está, tratar de que en la copia siga estando, hasta en las publicaciones que hemos hecho y todo. Bueno, que está un poco acá está Anita Macielo, que también hablando de colaboración, si no hubiese sido por el equipo de las chicas de preservación, Anita, Mayu, Pilar, Lucía, Juan, no hubiese sido, es imposible poder en este tipo de proyectos estar como con un individualismo y el ego no existe, sería muy difícil. Bueno, un poco de la limpieza, acá están un poco los sobres también. Bajar a un Excel es algo muy rústico, obviamente no tenemos el presupuesto de hacer un Collective Access todavía porque es como un proceso nuevo o otra etapa nueva, pero nos sirve mucho cuando hay consultas, buscamos acá directamente y ya es muy cómodo. Bueno, cambio de guardas. Y en el proceso del archivo, que es mucho más largo y que lo seguimos, que ahora vamos a profundizar, pudimos terminar la película en el año 2018 y fue muy hermoso porque Luisita, Chela y Rosita, que es una hermana que ellas tenían, pudieron estar en el estreno. Y fue una sorpresa porque fue nuestra ópera prima junto a Hugo Manso, que también, bueno, forma parte eh, de la vida. Nunca nos imaginamos que íbamos a quedar en el Bafisi, en nuestra propia ciudad, en competencia argentina. Digamos, todo lo hicimos como con muchísimo amor y uno nos espera algunas cosas, ¿no? Y fue muy increíble porque de todas las negativas que hubo en el mundo de la fotografía, digamos, ganamos el premio del público. Se hicieron 5 proyecciones en total, la gente la abrazaba. Yo he visto a gente llorar abrazándola a Luisita y eso creo que es como, bueno, ya está, ¿no? Es como, qué fuerte, qué importante. Y fueron muchas figuras del teatro. Bueno, acá hay un poco como el recorrido. Después si buscan en Instagram Fotoestudio Luisita, como que tenemos todos estos posteos, pero ha estado en varios festivales, nos han invitado. Y gracias a Sol, la película, ¿qué? Perdón. inclusive, perdón, no, te quedan unos 2 minutos, pero inclusive tenés la película que se puede ver por la plataforma de cine argentino, Sí, ahora Cinear. vamos a decir todo eso. Genial, perfecto. Sí, te quedan unos 2 o 3 minutitos y Bueno, vamos ahora vamos. leyendo preguntas. Dale, entonces empiezan a pasar el tema de las exposiciones, ¿no? Cómo manejar a partir de qué importante es la figura del audiovisual para que complemente la fotografía. Absolutamente. Bueno, nuestra galería se vincula con Sol en el año 2019, cuando a ella le cursan una invitación para hacer una muestra de Fotoestudio Luisita en la fotogalería del Teatro San Martín. Y en esto del trabajo colaborativo, un día me llama Ariel Otier, que es un colega y es uno de los curadores de esa muestra, y me dice, ustedes tienen que empezar a trabajar a Fotoestudio Luisita. Yo había escuchado hablar, a Sol no la conocía, pero ya era bastante fanática. Y entonces el gran desafío es cómo se vincula una galería de arte contemporáneo con un archivo como el de Fotoestudio Luisita. Una galería
divulga, gestiona y comercializa, ¿no? Los proyectos de los artistas que representa. Nuestra galería nunca había trabajado archivos de fotografía, tenemos artistas que trabajan la fotografía pero de forma tangencial, y lo que necesitábamos en primer lugar era capacitarnos para entender cuáles eran las especificidades de ese archivo, cómo iba a ser trabajado, qué era archivo, qué podía ser comercializado, porque nuevamente en esto del trabajo colaborativo, si esas copias empezaban a comercializarse, bueno, lo que iba a poder conseguir Sol era aliviar un poco la parte del financiamiento, que realmente los subsidios nunca alcanzan para costear lo que implica el trabajo de puesta en valor y todas las personas involucradas en ese proceso. Entonces, en el medio acompañamos esa muestra, nos llega la pandemia. Podemos decir, perdón, que después Sí, por primera vez de 40 años, acá es una foto donde Luisita vuelve a ser cartelera en Calle Corrientes, en el Teatro San Martín. y ahí conocimos a Luisita. Llegamos a conocer a Luisita, que nos dio una Que alegría después, bueno, enorme. es feo, es triste, pero después de esta muestra que Luisita fue cartelera, falleció a los 3 meses, pero pudimos lograr un nuevo reconocimiento. Exactamente. Entonces ahora se nos venían otros grandes desafíos. En el medio de la pandemia nos cursan una invitación para formar parte de Las Metamorfosis, que fue una muestra de Madalena Schwartz en el Instituto Moreira Salles, curada por Samuel Titán y Gonzalo Aguilar. Y fue bien interesante porque la invitación la cursan con 2 fotografías, una de Vanessa Shaw y otra de Evelyn, donde se hizo una publicación maravillosa y era interesante porque esa muestra lo que proponía era un diálogo de otros archivos latinoamericanos, el archivo de la memoria trans y también el archivo de Bolivia, que están acá presentes. Y bueno, luego esa muestra itineró al Malva y se cumplían 21 años de la creación del Museo Malva, y ahí fue cuando también nos cursan otra invitación para que Fotoestudio Luisita tuviera su gran muestra individual en una de las salas del museo. Así que bueno, esas fueron las 2 primeras... Que si quieren ver la muestra, hay un recorrido virtual en la página del Malva, ponen Fotoestudio Luisita o temporada Fulgor y van a ver todo, como las notas que se hicieron, pero también hay un recorrido virtual. De hecho, también pueden ver virtualmente la muestra de Madalena, que está muy bueno. Absolutamente. Bueno, después lo que siguió a esa muestra maravillosa en Malva, curada por Sofía Durrón, fue una visibilidad impresionante para Fotoestudio Luisita y otras invitaciones a participar de distintas ferias de arte, de distintas colaboraciones. Y bueno, y todavía el trabajo continúa, es un trabajo hermoso, muy desafiante para una galería como la nuestra, que si bien tenía experiencia en el trabajo con legados, este es un legado muy especial que sigue vivo, que tenemos la gran bendición de trabajar con Sol, bueno, que definitivamente es a quien le tenemos que agradecer que hoy seamos ¿no? testigos de todo este trabajo espectacular, que tuvo la gran visión de entender que había una riqueza increíble en ese material, en esos negativos completos, y que bueno, después pasaron un montón de cosas que tienen que ver también con el trabajo de la recuperación de estas fotografías, de estas copias cromogénicas que Sol retoma, ¿no? La tradición del fotoestudio, esta tradición más ornamental de Fotoestudio Luisita, y que pudimos presentar en una feria de fotografía el año pasado, y que todavía, bueno, estas copias están siendo Que son normalmente presentadas. copias que nunca se hicieron de los negativos que ya se están deteriorando. Entonces Perfecto. estamos haciendo copias. También es como un homenaje a los mini labs que están desapareciendo también y la técnica clásica. Bueno, es como Tratar de rescatar todos estos rescatar archivos antes todo. que sean deteriorados, Sí. tal cual.
Bueno, no sé si ven ahí está justo el tema de la página para la película. No sé si Sí, leen algunas preguntas. Hay muchas felicitaciones al muchas trabajo, gracias. muchas felicitaciones ¿Cómo al se llama? trabajo.